Después de concluir el acto de comunión, agradecido con Dios, les hago la invitación para que podamos estar atentos al mensaje que el Señor tiene esta mañana, que concentremos nuestra mente y le demos ese valor sublime que tiene Jesús. Es Dios quien habla a través de la persona, es Dios quien habla a través de la palabra, y sin duda siempre tendrá una palabra para cada uno de nosotros, si estamos conscientes de que la necesitamos, y si somos conscientes de que la necesitamos, la vamos a tomar, la palabra que sea para nosotros como iglesia. Oremos. Padre, agradecemos esta mañana por tener el privilegio de estar aquí, Padre, y escuchar su palabra. Encomendamos, Padre, a nuestro hermano y pastor y predicador José Quirós, porque en medio de él usted estará hablando, que hable, Padre, la palabra de verdad, ese evangelio que es conforme a usted, para que sea, Padre, hallado fiel delante de usted, y ábrenos a nosotros el corazón y esa fidelidad, y que podamos ser conscientes de que necesitamos esa palabra. Agradecidos con usted, creyendo en la palabra de verdad, que es una semilla que no regresa vacía. Encomendamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les esté bendiciendo grandemente en esta mañana, hermano. Vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 3. Génesis, capítulo 3, versículo 9. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tenemos? Dice así: mas Jehová Dios llamó a Adón y le dijo: ¿dónde estás tú? Así se llama la prédica de hoy. ¿Dónde estás tú? Y al final resulta de que la pregunta que viene, Jehová, mire quién hace la pregunta, Jehová Dios. Entonces, no hace la pregunta ni Jesús, no hace la pregunta nadie más, sino directamente Jehová Dios le pregunta al hombre: ¿dónde estás tú? Y recordemos lo que estaba pasando en ese momento. Resulta que viene Eva y fue tentada por la serpiente y posteriormente terminó cayendo en la tentación. Y recordemos de que también Adán después terminó cayendo en lo que Dios les había ordenado que no hiciera. Pero resulta de que después de haber hecho el pecado y todo, resulta que vienen ellos y tratan de esconderse. Tratan de esconderse porque se dieron cuenta de que estaban desnudos, porque se les abrieron los sentidos, porque ahora les daba vergüenza poder estar así. Pero viene Dios y les hace la pregunta: ¿dónde estás tú? Esa pregunta no necesariamente para conocer la ubicación de dónde se encontraba Adán, porque Dios todo lo sabe, ¿sí o no? Dios sabe dónde estamos, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué viene Dios y le va a preguntar: ¿dónde estás tú, Adán? Si él mismo había creado todo, él mismo había creado el cuerpo, él mismo sabía dónde lo ponía, él mismo sabía por dónde andaba, él lo sabía absolutamente todo. Entonces no le está preguntando dónde estás tú por tu ubicación, sino que le está preguntando dónde estás tú por el punto de vista espiritual. Resulta que el punto de vista espiritual siempre va a ser mucho más importante. Y resulta que Adán sabía perfectamente que había pecado junto a su mujer, Eva, que habían hecho lo que Dios les había dicho que no hicieran. Y es ahí donde Dios le hace la pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Qué sucedía con Adán y Eva? Dice los versos anteriores: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué se escondieron de la presencia del Señor? Porque sabían perfectamente que le habían fallado a Dios. Entonces por eso viene Adán y Eva y se esconden, y es ahí donde surge la pregunta: ¿dónde estás tú? Siempre va a ser mucho más importante la vida espiritual que la vida humana. Imagínense que Dios revisara la vida espiritual de cada uno de nosotros en este momento. Nadie más conoce su vida espiritual. Yo no conozco cómo anda en su vida espiritual. Nadie, absolutamente nadie. Usted no conoce cómo anda la vida espiritual del hermano que tiene a la par, del hermano que tiene atrás, de los últimos que están sentados. Usted no conoce nada cómo andan en la vida espiritual. Pero Dios sí conoce. Y basado en que Dios también conoce, Dios también les hace la misma pregunta, nos hace la misma pregunta a todos. ¿Dónde estás tú? ¿Qué pasaba con Ana y Eva? Se sentían indignos. No crean que andaban jugando a las escondidas. Vamos a escondernos por aquí para que Dios nos encuentre. No andaban jugando a las escondidas. Ellos se sentían indignos, ellos se sentían impuros, ellos se sentían desnudos ante los ojos de Dios. ¿Cuántas veces nos sentimos así también nosotros? Por nuestra salud espiritual. ¿Cuántas veces nos sentimos que no somos lo suficientemente santos? Que no somos lo suficientemente cristianos para poder estar sentados acá. O no necesariamente para poder estar sentados acá. ¿Cuántas veces nos sentimos que no somos lo suficientemente hijos de Dios, incluso hasta para orar, para buscar? Así se sentía Adán y Eva también, como muchas veces nos sentimos cada uno de nosotros. Y por eso se escondieron. Y por eso dice que consiguieron una hoja de higuera. ¿Con qué se hubiese tapado usted? Una hoja de chahuite, por lo menos. ¿Dónde estás tú? Pregunta: ¿será entonces de que es pecado la desobediencia a Dios? ¿Sí o no? ¿Es malo desobedecer a Dios, sí o no? ¿Y qué había hecho Adán y Eva? Le habían desobedecido a Dios. Y por lo general la gente se imagina de que cuando Dios viene y pregunta ¿dónde estás tú?, se imagina de que Dios estaba enojado, como que los andaba buscando como para garrotear. ¿Dónde están estos? ¿Qué se habrán hecho? Obviamente Dios sabía dónde estaba, porque Dios está en todos lados. Entonces Dios sabía perfectamente lo que había sucedido. Recuerdo una ocasión que quizás ya se las he contado. Una ocasión que estaba jugando béisbol allá por una de las cuadras de la casa por donde yo vivía cuando era niño. Y recuerdo en una ocasión que sin querer queriendo le rajé la cabeza a un niño aquí en medio de la frente. Entonces a mí me dio tanto miedo porque los demás niños decían que lo había matado. Era un niño de unos 8 años, entonces teníamos la misma edad. Yo recuerdo que yo tenía tanto miedo que, ¿sabe qué hice? Salí corriendo para la casa. Pero como que, qué sé yo, como que me iba a seguir la policía o algo así, salí corriendo para la casa. Entonces, y pasé de paso para el cuarto. Y porque la madre siempre lo conoce a uno, ¿nació? Ay, papá, la que entré a la casa ya había mi mamá que había hecho algo en la calle. No tardó eso ni 5 minutos cuando mi mamá ya estaba en el cuarto y me dijo, ¿qué hiciste? Nada de eso. ¿O algo hiciste? ¿Qué hiciste? No, no hice nada. ¿Qué pasó? Y comienzo a llorar y dice, entonces, llorando. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? No, es que me dio una pedrada.
le pegué en la frente y se cayó. Entonces, pero no estaba muerto porque después llegamos a poner la queja en la casa como 10 minutos junto con la mamá. Entonces, y después obviamente me cayó, ¿verdad? Por haber hecho eso sin querer queriendo. A lo que voy es de que, por lo general, cuando el hijo está en problema, ¿a quién es la primera persona o las primeras personas que va a acudir? ¿A quién? A la madre, a los padres. Porque sabe que ellos van a ir, lo pueden proteger. Entonces, porque sabe que ellos son los adultos. ¿Sí o no? Y pues, resulta que no deberíamos hacer lo mismo nosotros, como hijos de Dios. ¿Sí o no? No deberíamos hacer lo mismo. Si estamos en problemas, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Acudir a Dios, porque Él es el Padre. Eso deberíamos de hacer. Si estamos mal espiritualmente, ¿a quién debemos acudir? ¿Al psicólogo o debemos acudir a Dios? Debemos acudir totalmente a Dios. Así como cuando uno hacía una travesura y sabía que había sido algo malo y uno salía corriendo para los padres. Lo mismo debemos hacer nosotros. Debemos de acudir a Dios. Pero lamentablemente como seres humanos es lo último que hacemos. Porque pensamos que como seres humanos tenemos las suficientes fuerzas, tenemos la suficiente capacidad intelectual para resolver nuestros propios asuntos, nuestros propios problemas. Y terminamos acudiendo a Dios como última opción. Y resulta que debe ser la primera opción a la cual nosotros debemos acudir. Pero acudimos muchas veces a nuestro conocimiento, acudimos muchas veces a nuestra astucia, acudimos muchas veces a nuestros amigos, acudimos muchas veces a tantas cosas. Y a Dios es el último al cual acudimos. Y al final, ¿qué pasó con Adán? Le dice Dios, ¿dónde estás tú? Y mire lo que responde Adán. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le estaba preguntando eso. Dios le estaba preguntando por qué. No, Dios le estaba preguntando, ¿dónde estás, Adán? No es que oí tu voz y así pasó esto. Yo no te estoy preguntando eso, yo te estoy preguntando dónde estás. ¿Tenía acaso necesidad incluso Dios de que Adán viniera y le dijera lo que había hecho? ¿Y para qué? Si Dios ya sabía perfectamente lo que había sucedido. ¿Dónde estás, Adán? No, es que yo oí tu voz y así pasó esto. Yo no te estoy preguntando eso, Adán, te estoy preguntando dónde estás. ¿Cuántas veces nosotros también nos sentimos indignos para poder servir a Dios? ¿Cuántas veces nos sentimos incapaces? ¿Cuántas veces sentimos de que la sangre de Cristo no fue lo suficiente para perdonar nuestros pecados o nosotros no lo hacemos que valga lo suficiente? Así nos sentimos y andamos ahí cargando y cargando y cargando todo ese tipo de cosas en nuestra mente, permitiendo que los problemas nos agobien, permitiendo que los problemas nos debiliten, permitiendo que los problemas nos pongan más flacos espiritualmente, permitiendo todo ese tipo de cosas. Y no acudimos a Dios. Y cuando logramos acudir a Dios como última opción, como si fuera poco, resulta que acudimos de la manera incorrecta. De esa manera, Dios estaba buscando a Adán, lo logra encontrar y resulta de que Adán no le da la respuesta a lo que Dios estaba preguntando. Así nos pasa también a nosotros, tantas veces. No una vez, no 2 veces, no 3 veces, sino muchas veces así nos pasa a cada uno de nosotros también. Y nos seguimos sintiendo totalmente indignos. Y así se sentía también el apóstol Pablo. Dice en 2 Corintios
Segunda carta a los Corintios. En el capítulo 12. Versículo 8 y 9. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de quién, el poder de Cristo. ¿Quién está diciendo eso? Lo está diciendo Pablo. ¿Quién es Pablo? El que escribió la mayoría de libros o de cartas o de escritos que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Ya se fijó quién lo está escribiendo? El que estableció muchas iglesias, el que no le importó perder su vida por Cristo, el que luchó, pero que también antes era un perseguidor de la iglesia y mataba a cristianos. Pero aquí ya no es Saulo, sino que aquí es Pablo. Y resulta de que a pesar de ser Pablo, a pesar de defender la doctrina capa y espada, a pesar de luchar, a pesar de que no le importara su vida, sino que lo único que le importara era la vida de los demás para poder salvarlo. A pesar de todo eso, viene el apóstol Pablo y dice: yo 3 veces te he rogado al Señor que me quite él. Pero el Señor me ha dicho: ¿en qué acaso no te basta mi gracia, Pablo? No es suficiente lo que yo he hecho contigo. No es suficiente mi gracia hacia ti. Deja de estresarte, Pablo. Deja de preocuparte tanto. ¿Sabes por qué? Dice: porque mi poder se perfecciona. ¿En qué? En las debilidades. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice: bueno, si el Señor no me quiere quitar esto, de buena gana, no de mala gana, mala gana, de buena gana, más bien en mis debilidades me voy a gloriar para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces el apóstol Pablo tenía sus debilidades, ¿sí o no? Sí, si no, no le estuviese pidiendo a Dios que se las quitara. Levante la mano toda persona, todo cristiano que esté en este salón y tenga también sus debilidades. Todos, ¿verdad? Todos, ¿sí o no? Todos, absolutamente todos. Mi debilidad no es la misma suya, ni la suya es la misma del otro, pero también son debilidades. ¿Y cuántas veces le pedimos al Señor que también nos las quite? ¿Cuántas veces? Yo sé que sí. Yo sé que sí le pedimos al Señor que también nos las quite, como las quitaba, como el apóstol Pablo también le rogaba. Pero le dijo Dios: tranquilo, Pablo, tranquilo. Es necesario que pasen por esto. Es necesario que tengan esa lucha para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Si el apóstol Pablo no hubiese tenido ninguna debilidad, hubiese sido perfecto. Y si nosotros no tuviésemos ninguna debilidad, también hubiésemos sido o fuéramos perfectos. ¿Y sabes cuál es el problema de ser perfecto? Ese es el problema, ser tan perfecto. ¿Sabes por qué? Porque cuando ya somos perfectos, resulta que nos olvidamos de Dios. Resulta que nos olvidamos de que fuimos hechos salvos por gracia. Resulta que nos olvidamos de todo eso. ¿Y sabe cuál es el mayor problema? Que si somos tan perfectos, ya no necesitáramos a Dios. ¿Para qué? Si ya somos perfectos, no necesitamos nada.
Pero le digo, Pablo, tranquilo, porque mi poder se va a perfeccionar en tus debilidades. Y de esa manera el poder de Cristo va a reposar en ti. ¿Cómo no me voy a gloriar? Dice el apóstol Pablo. ¿Cómo no me voy a gloriar? Claro que sí me voy a gloriar. Porque el poder de Cristo va a reposar totalmente en mí. ¿Cuántas veces he escuchado aquel comentario de decir, ay, me voy de la iglesia porque aquí son la gente imperfecta? Ay, ¿y qué esperaba, pues? Esperaba gente con alas aquí en la iglesia. ¿Qué esperaba? Esperaba gente que en vez de caminar, caminara, volar ahí en el aire. ¿Qué esperaba? Esperaba entrar por esa puerta y ver pura perfección, porque si esperaba eso se equivocó de lugar. Y nos equivocamos de lugar cuando pensamos de que la iglesia es perfecta. Nos equivocamos totalmente. Imagínense que hubiese una iglesia perfecta y llegamos nosotros. Inmediatamente la iglesia se convierte en una iglesia imperfecta. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos personas imperfectas. Entonces no podemos andar buscando la iglesia perfecta. Porque el día que exista la iglesia perfecta y llegamos nosotros, la iglesia se arruina. Porque la iglesia se convierte en iglesia imperfecta. Con seres imperfectos como nosotros. Entonces mejor adáptese y mejor goce de esta imperfección. Porque somos una iglesia imperfecta. Amén. Y lo vamos a seguir siendo hasta que Cristo venga. Y vamos a seguir siendo cristianos imperfectos. Y al final resulta de que la gloria de Dios viene y se manifiesta en la debilidad cuando somos puestos a prueba. Cuando experimentamos el dolor, la enfermedad, la situación económica, la persecución, la calumnia, la burla. Cuando nos sentimos débiles. No sé si alguna vez usted ha experimentado el tan maravilloso hecho de poder orarle a Dios y a la misma vez que se le salgan las lágrimas. No sé si lo ha experimentado, pero es ahí donde uno se da cuenta de que estamos parados aquí, de que somos débiles y que necesitamos a Dios totalmente. Y nos olvidamos de lo fuerte que nos volvemos a veces en la carne, porque no es en la carne que nos tenemos que volver fuertes, sino que es en el espíritu. Y cuando nos volvemos fuertes en el espíritu, nosotros somos fortalecidos. Somos fortalecidos. Y al momento que somos fortalecidos, resulta de que espiritualmente nos volvemos más poderosos, nos volvemos más fuertes, nos volvemos humildes, nos volvemos totalmente dependientes de Dios. Y se nos olvida la tonta idea de la independencia, del yo puedo, del yo soy, que soy mejor que el otro. Cuando experimentamos la gracia de Dios. Lo mismo que le dijo Dios al apóstol Pablo. Bástate, Pablo, por mi gracia. Mi gracia fue totalmente suficiente para poder seguir adelante. Y es la gracia de Dios la que es totalmente suficiente para poder seguir adelante en medio de la debilidad, para poder seguir adelante en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles. Y es ahí donde realmente comenzamos a mejorar como cristianos. Y es ahí donde realmente comenzamos a experimentar la maravillosa gracia de Dios. Dice Gálatas capítulo 5, versos 16 al 17. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu
Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieran. ¿Se fijan? Dice que la carne se opone al, y el espíritu también se opone a la carne. Entonces, cuando carnalmente somos fuertes, nos olvidamos del espíritu, porque por más hambre y sed de Dios que tenga el espíritu, la carne nunca va a tener hambre de Dios y nunca va a tener sed de Dios, sino que la carne siempre va a preferir el hambre del mundo, el hambre del pecado. Eso es lo que va a preferir la carne. Pero el espíritu va a preferir otra cosa. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Entonces hay una lucha constante a diario, no al mes, no al año, a diario hay una lucha constante entre carne y espíritu. Y en medio de esa lucha resulta que estamos nosotros. Nosotros no somos ajenos a esa lucha. ¿Por qué? Porque estamos compuestos de carne, pero también tenemos espíritu. Pero ahora nos debe importar más el espíritu que la carne. Cuando realmente nos dejamos guiar por los deseos de la carne, nos entra pereza, nos entra sueño, nos entra desánimo. Yo bromeaba el domingo pasado y yo decía, por allá mirábamos que otros hermanos que estaban con la boca abierta, dormidos. Me voy a conseguir uno de esos dulces para tirarse para que aquí. La carne contra el espíritu. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Amados hermanos, es necesario, totalmente necesario, que dejemos ya de una vez por todas el aspecto de la carne. No significa que de ir para allá usted ya va a salir ahí santo, ¿verdad? O perfecto. Vuelvo a repetir, mientras sigamos en esta tierra nadie va a ser perfecto, absolutamente nadie. Dice Mateo 26:41. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil la carne. Somos débiles hablándolo desde el punto de vista carnal. Claro que sí, pero dice que hay alguien que está dispuesto. ¿Y sabe quién es? El espíritu está dispuesto. Entonces, si el espíritu está dispuesto, y sabemos que la carne debe, dice, oren para que no entren en tentación. Ay, entonces con oración quiere decirle que se fortalece el espíritu. ¿Sí o no? Sí, si no, no lo hubiese puesto ahí, ¿verdad? Con oración se fortalece el espíritu. Con congregarse, ¿será que se fortalece el espíritu, sí o no? Claro que sí. Y con congregarse doble domingo sale más fortalecido el espíritu. Claro que sí. Y con cantar alabanza sale más fortalecido el espíritu. Y con leer la palabra de Dios se fortalece más el espíritu. Bien. Y con practicar lo que dice la Sagrada Escritura se fortalece más el espíritu. Y por tener comunión entre hermanos será que se sigue fortaleciendo el espíritu. Entonces se fija que sí sabemos cómo fortalecer el espíritu. Entonces, si sabemos cómo fortalecer el espíritu, entonces dejemos la carne. Porque ya sabemos cómo alimentarnos espiritualmente. Ya sabemos cómo fortalecernos espiritualmente, cómo salir fuertes de acá, porque con la gracia de Dios fue suficiente, con la gracia de Dios basta. Y con la gracia de Dios todavía viene y le añade que el poder de Él se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces nosotros tenemos la fórmula para poder vencer las tentaciones, para poder salir más fuerte en medio de los problemas, para poder salir más fuerte en medio de las debilidades, para poder levantarnos cuando
cuando estamos tirados en el suelo llorando. Tenemos la fórmula. Y si la tenemos, solo necesitamos aplicarla. Eso necesitamos. Y vamos a hacer una iglesia totalmente fortalecida espiritualmente. Vamos a ser cristianos totalmente fortalecidos en el espíritu. Y ahí es donde vamos a encontrar cristianos firmes, personas con cristianismo sólido, personas que están orando, personas que están aprendiendo de la palabra del Señor, personas que se están congregando, personas que están poniendo en primer lugar a Dios, personas que no importa el tipo de problema que se le venga y uno sigue firme ahí. ¿Por qué? Porque estamos siempre fortalecidos. Digo, Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios capítulo 3, verso 14 al 16. No podemos seguir débiles, no podemos estar débiles, porque somos fortalecidos espiritualmente. El diablo siempre va a andar buscando cómo acusar, cómo dañar al cristiano. ¿Sí o no? ¿A cuánto se les acercó el diablo en esta semana? Por eso, así, de esa manera se acerca. No va a venir con los cachones y las cosas. No, no se va a venir así. Se va a venir utilizando sus instrumentos. Así se va a venir. Y muchas veces me cuenta total. Entonces a veces está el diablo ahí, tranquilo. Y el diablo uno ni lo está viendo, ni cuenta se da. Y hasta nosotros terminamos a veces siendo instrumentos del diablo. Aunque sería feo, pero es la verdad. Cuando nos dejamos usar por él. Cuando él nos usa como instrumentos para el pecado, para la destrucción, para la ira, para la contienda. Y le puede seguir añadiendo. ¿Se fijan que el diablo es hacer? Y hasta a veces visita la iglesia el diablo. Sí, en serio. Hasta a veces nos visita el diablo. Y a veces hasta se siente el diablo. No crea que le queda por allá. Aquí voy a estar en la banquita de afuera que puso el hermano. Aquí voy a estar esperando a que salga un cristiano para ver cómo lo haga. No. A veces entra y se le mete en sus pensamientos. Ay, qué prédica más aburrida. ¿Cómo nos va a estar dando órdenes y por? Y podría ser hasta mi nieto. El diablo. El diablo. El diablo los va a seguir visitando. Muy probablemente hoy. Muy probablemente mañana. Muy probablemente esta semana. Y muy probablemente lo que te resta de vida en este mundo. Lo va a seguir visitando el diablo para ver en qué lo hace caer. Pero es ahí donde, aunque nosotros estemos en la carne, no podemos seguir según la carne. Porque dice el mismo apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en espíritu para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hasta las armas son espirituales. Vivimos según la carne, andamos según la carne, pero no militamos según la carne. Estamos en este mundo carnal, estamos en este cuerpo carnal, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales y a la misma vez vienen y son poderosas para la destrucción de las fortalezas de Satanás, porque de esa manera actúa Satanás. Va a llegar Satanás, va a buscar cómo fortalecer por aquí, para destrucción del cristiano, para destrucción de la vida espiritual.
Pero nosotros tenemos las armas para poder destruir la fortaleza del diablo, quitando y derribando todo tipo de argumentos, todo tipo de altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Vamos en una batalla semana a semana, día con día, hora tras hora. Y si nos dormimos, nos va a llevar la corriente de la carne. Porque el diablo todos los días va a andar como león rugiente, buscando a quien devorar. Por lo tanto, amados hermanos, démonos cuenta de una vez por todas de que en esta batalla no estamos ni solos, estamos con Dios. ¿Dónde estás, Adán? Aquí estoy yo. ¿Dónde estás? Aquí estoy yo, dice Jehová. Estamos con Dios, número uno. Y resulta que en esta batalla dice que no estamos desarmados. ¿Cómo nos vamos a mandar a la guerra sin armas? Y ya conocemos perfectamente las armas. Recuerden que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales. Y por lo tanto, ¿qué decía el texto anterior? Que la carne es débil. Entonces, imagínense, las armas de la carne son más débiles que las armas espirituales. Fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, verso 10. Fortalezcamos en el Espíritu, hermanos. Eso vamos. Y quitémonos ese pensamiento tonto de que no somos lo suficientemente santos, de que no somos lo suficientemente puros, de que no somos lo suficientemente cristianos para poder estar delante de la presencia del Señor. Basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y de esa manera, ¿cómo no me voy a gloriar? Dice el apóstol Pablo, porque el poder de Cristo mora en mí. Y el poder de Cristo mora en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.